Hemos estado hablando hasta ahora de datos tácticos, pero yo entiendo también que tú también aportas datos físicos, obviamente de jugadores que estás siguiendo y de equipo cuando analizas el equipo. Pero yo no sé si hay eso se encarga también los preparadores físicos, o hay un departamento de rendimiento o algo así. No, no, los datos físicos los tratamos, en cuanto a scouting, los tratamos nosotros también. Es verdad que hemos ayudado, en este caso, a los preparadores físicos del primer equipo a crear como una herramienta para ellos semanal en la que ellos van introduciendo sus datos de GPS Vale. y van sacando sus informes diarios, sus informes en según mil tipos de cosas para redactadores. Eso le hemos ayudado a crear la herramienta como ellos han Ujú. querido, pero nosotros trabajamos con los datos físicos de todas nuestras ligas. Ahí no se meten los preparadores físicos. Entonces Vale. también tienes que conocer cuáles son los, según la posición, cuáles son los datos en alta intensidad, en distancia total, en número de sprint comunes según la posición y en qué momento estás por encima o eres destacado en ese ítem o no. Entonces, para ello, por ejemplo, hemos creado hasta una herramienta para los scouts que es súper interesante, que es que tú puedas comparar cualquier extremo de todas las ligas, en este caso con datos físicos. Entonces, muchas veces los scouts en un partido no saben si ese juego es tan rápido como piensan, si no es tan rápido como piensan. Entonces, se meten ahí, ven la media de la Liga Española, cuál es en cada posición, cogen ese Ujú. jugador de cualquier liga y puedes compararlo con la media de la Liga Española, puedes compararlo con un jugador que tú conozcas, puedes jugar. Eh, ¿Cuál es el problema de los datos físicos al final? Que estamos al igual que tú. Al igual que todo, el mayor problema de los datos es que ¿cómo decirte? Imagínate un central que juega en un equipo muy defensivo, va a Ujú. tener seguramente unos datos defensivos mucho más elevados que si jugase en el Barcelona, por ejemplo, que tendría Claro. unos datos ofensivos mucho más elevados. Entonces tú no tienes la capacidad, en ese caso, de saber si ese jugador ofensivamente podría ser tan bueno o no podría ser tan bueno porque está condicionado a cómo juega su equipo. Y en los Claro. datos físicos parece una tontería, pero también tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. No lo sé, era un extremo que tu entrenador lo que sobre todo te dice que tienes que enfocarte en la fase ofensiva y la fase defensiva tú no vas a ayudar al lateral. Pues cuando tú veas los datos físicos de ese extremo, a lo mejor te piensas que sus datos de distancia total o incluso datos de alta intensidad son Sí. bajos comparados con tu extremo. Y dices, no, no, este extremo no vale. Pero es que tú no sabes si ese extremo es capaz de llegar a esos ítems que tú estás buscando. Entonces, sí es verdad que obviamente pues, la velocidad máxima o los picos de velocidad máxima sí tienen sentido porque creo que los jugadores al final a lo largo de la temporada eh, van a identificar su situación de pico de velocidad máxima. Pero a lo mejor datos de alta intensidad o incluso datos de distancia total y eso puede variarte un poco según el modelo de juego y según el perfil de jugador que sea. Entonces eso sí es verdad que luego también es súper importante, eso lo hemos aprendido con los preparadores físicos, que para crear un perfil condicional de un jugador tienes que elegir partidos en los que haya jugado más de 70-80 minutos. No Ujú. puedes crear un perfil de un jugador con jugadores que suelen jugar 45 o 40 Claro. porque no tiene sentido, ¿no? Cuando ponderas no tiene sentido. Mil cosas. Entonces, por ejemplo, a mí los datos físicos me parecen súper, súper interesantes. Y es una cosa que hemos hecho con los scouts que muchas veces lo ven metido. Coño, pues este es mucho más rápido de lo que yo pensaba. Es verdad. Entonces, Ujú. lo que hemos dicho, al final es una herramienta que era una tontería y ayuda en muchas ocasiones pues, a que el scout diga porque si es rápido o no es rápido según esa. Al final eso, intentar ayudar lo máximo posible y aportar valor. Sobre todo aportar Ujú. valor. Yo creo que al final ese es el gran problema que tienen los datos, o para mí por lo menos es el gran problema que tienen los datos. No gran problema, oye, es un problema que tienen los datos, una contra, como todo, que es ese precisamente lo que tú dices, que están muy condicionados por el contexto. En general tú cuando un scout o cuando un analista va a analizar a un equipo o a un jugador, obviamente el contexto te condiciona y hay jugadores que les ves con un rendimiento sin datos, pero tú les ves un rendimiento pobre porque no encaja por modelo de juego, por sistema o por lo que sea o por filosofía, no encaja en ese equipo. Y con los datos, el problema que tienes, al final, si tú los ves, lo ves al jugador, pues por lo menos, más o menos,
te puedes hacer un poco la idea general. Si tú lo que ves son unos datos sin haber visto al jugador o sin haber visto al equipo en concreto que estás hablando, es lo que tú dices. Oye, juez, mira qué delantero con un porcentaje de duelos tan bajos. Ya, pero es que su equipo no pone ningún balón al área, no pone ningún balón directo. Entonces, no es que... O sea, es que disputa muy pocos duelos. También entiendo que de los propios sistemas, los propios algoritmos que tengáis puestos, las propias fórmulas, ya penalizan o no que haya que tener un mínimo de duelos disputados, que haya que tener, como hablabas antes, un mínimo de minutos, para que obviamente evitar ese tipo de fallos, ¿no? Al final lo más importante en cuanto a los datos creo que es que te dice lo que ese jugador ha hecho, que no puedes decir que no, él te dice Sí, lo que ese jugador ha hecho y te puede identificar nuevos jugadores es que no tienes capacidad de identificar, yo que sé, lo que has hablado. Un jugador de Holanda, a lo mejor una liga que sea más seguida, pero a lo mejor un equipo que no sea el Sevilla, que tenga tanto scout, un jugador de 17 o 16 años de repente que juega 3 partidos buenos en Holanda, a lo mejor no te da la capacidad de tú identificarlo y gracias a claro. los datos te da te da esa alerta. Pero te dice, por ejemplo, ahora estamos creando como perfiles de jugadores, te va a decir que, por ejemplo, en Siria es un delantero rematador de cabeza. Es que lo es. Entonces, si tú estás buscando un delantero rematador de cabeza, Ahí lo tienes. ya sabes que ese tío lo ha hecho, ese jugador lo ha hecho, en su histórico lo ha hecho. Que luego a lo mejor podría ser un delantero regateador o habilitador, no lo sé. Ahí es Claro. donde está el scout, donde está esa experiencia del scout de decirte, además de esto, creo o le he visto estas cualidades que también te puedo ayudar. Entonces creo que Mm, está muy relacionado. mm. O en el ejemplo que pones de Endesir también, no solo saber identificar qué tipo de jugadores, que me parece fundamental, sino también identificar si ese, o sea, qué es lo que no hace el dato, es saber si ese jugador va a poder mejorar o empeorar sus números en tu contexto. Que eso yo creo que también es algo más, que la predicción es más complicada sin el ojo humano, ¿no? Porque al Mucho más final difícil. Sí, pero es, bueno, es- 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 sí, los scouts, perdona. hay los scouts donde tienen más situaciones de jugársela, no de jugársela, sino de aportar su experiencia. De peso. Sí, sobre todo tiene más peso y ahí es donde los directores deportivos tienen esa capacidad de detectar, sí, este tío sí va a hacerlo, este tío, sobre todo eso. Es verdad que en el dato es mucho más difícil. Obviamente, si va viendo un jugador que va evolucionando positivamente año tras año, es importante detectar eso y decir, coño, este jugador seguramente si sigue así tiene la Claro, capacidad de llegar o ya está viendo mucho un tema de algoritmos de jugadores parecidos a este jugador en su época, claro. pero es mucho más difícil, es mucho más Ya. difícil. Ujú. Sí, No porque se también el te fútbol puede... cambia, evoluciona, todo también depende mucho del contexto.